Bien, en primer lugar agradecer la invitación. Para nosotros como Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile es un desafío finalmente compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido los últimos 4 o 5 años en la formación de maestros de primaria y de secundaria, por algo que a lo mejor en Chile es nuevo, quizás en otros países del mundo no lo es, a lo mejor usted aquí en México no los va a sorprender mucho, pero finalmente nosotros hemos estado vinculando todo este quehacer de formación inicial, en este caso nuestro, con los matemáticos puros. Y como ustedes se podrán imaginar, tratar de convencer a un matemático puro de que finalmente el público que tiene enfrente es distinto de ese matemático que quiere dedicarse toda su vida a crear matemática, es un escenario distinto. En Chile es muy común frases como la siguiente de los matemáticos puros: pero si todo es trivial, ¿por qué no lo ven? Si todo es obvio. Bueno, quizá en el mundo de la licenciatura en matemática funciona así, pero muy distinto cuando uno empieza a decir, bueno, hay estudiantes que de pronto no entienden y qué significa y qué hace uno en ese escenario. Entonces yo lo que les voy a presentar a continuación es de alguna manera una investigación y el relato que hemos estado viendo como facultad para lo que acabamos de firmar con el Ministerio de Educación, que después les voy a comentar en detalle, que es un proyecto de convenio de desempeño que es más o menos unos 3, 4 millones de dólares, en que finalmente nosotros hemos establecido un camino, una institucionalidad para poder hacer este trabajo. Entonces, de una u otra manera, este proyecto que les acabo de comentar viene a ser producto de unos 6, 7 años de trabajo, de intenciones personales en algunos casos y en otros temas también incluso con contactos internacionales en Europa y en Estados Unidos, como les voy a comentar. Entonces, en concreto, les voy a presentar la problemática que finalmente hemos tenido en Chile, que es una formación inicial y continua de profesores de matemática que finalmente, en términos de resultados, por ejemplo, en pruebas internacionales como TIMSS, PISA, el mejor estudiante chileno no alcanza al peor estudiante australiano. Eso es como para que ustedes tengan una referencia. O sea, nuestro mejor estudiante del país ni siquiera logra lo que en términos de aprendizaje uno podría dar cuenta del peor estudiante australiano. Entonces, finalmente Chile empezó a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No puede ser que finalmente esto siga permeándose una y otra vez, porque finalmente hay temas de creencia en todo esto. En Chile es muy común que el profesor de educación superior dice, pero es que yo tengo dificultades porque el profesor de secundaria no enseña bien. El profesor de secundaria dice, pero es que el de profesor de primaria es el que no enseña bien. El profesor de primaria dice, no, es que son las educadoras de párvulo preescolar las que no enseñan bien. Tú vas donde las educadoras de párvulo y te dice, no, es que los papás no apoyan. Y tú vas donde los papás y los papás terminan diciendo, no se preocupe, si en la familia todos hemos sido siempre malos para las matemáticas. Y es como un círculo que no tienes cómo vencerlo. Porque tú vas responsabilizando al otro y al otro y al otro y no hay forma de... Entonces finalmente el país entendió de que teníamos que formar bien. Ahora la gran pregunta era, ¿qué significaba eso? Si era tan trivial o no decir en términos de problemática, ¿qué es lo que está detrás? Porque una pregunta, no sé si es obvia para ustedes, pero para nosotros que no es tan obvio, es pensar lo siguiente. ¿Enseñar, por ejemplo, matemática es lo mismo que enseñar historia? Porque si fuera tan sencillo, y no vamos a entrar en profundidad de lo que significa, por ejemplo, esta disciplina de la matemática, enseñar geometría es lo mismo que enseñar álgebra. O sea, cuando generalizamos en geometría, ¿es la misma manera de generalizar cuando estamos en álgebra o incluso en aritmética? No son preguntas triviales. Hoy en día el mundo de la didáctica, si hubieran visto en términos investigativos 15, 20 años atrás, sí, investigar sobre la aritmética, el álgebra, a lo mejor geometría era natural, pero a lo mejor era poco pensado estudiar sobre la didáctica de las ecuaciones diferenciales. ¿Y qué hay de distinto en ese quehacer, en esa conceptualización? ¿Es el mismo profesional el que estamos formando? ¿Es indistinto hacernos estas preguntas? Bueno, en términos concretos, acá nosotros lo que con esta investigación intentamos
reconocer si en términos de los mejores profesores de primaria y secundaria, ¿qué es lo que realizaban ellos? ¿Por qué tenían tanto éxito algunos profesores? ¿Y por qué otros no? O sea, ¿hay algo que lo hace distintivo? ¿Es solo sentido común? Hay una investigación del 2002 que se realizó en Chile por la doctora Marisol Latorre, en que los resultados fueron concluyentes. Más del 90% de los maestros en Chile actuaban por sentido común. Y entonces la pregunta es, si somos una carrera profesional, estamos 4 o 5 años en educación superior, ¿por qué todas nuestras decisiones están sustentadas en sentido común? Uno siempre coloca el caso de los ingenieros, de los médicos. Un médico no va a operar por sentido común. Va a hacer un buen diagnóstico y después de hacer un buen diagnóstico va a tomar la mejor decisión, pero no va a actuar por sentido común. Bueno, en nuestro país al parecer estaba instalada esa idea. ¿Me querían? Hay que instalarse en una sala de clase y hay que hacer algo. Y era nuestra realidad, triste, pero era nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros en matemática intentamos dilucidar algo. ¿Qué es lo que es común en geometría, en álgebra, en aritmética, nos gusta o no, es el tema del razonamiento? Finalmente, en matemática tenemos una exigencia. Lo que nosotros conceptualizamos tiene que cumplirse siempre. Después le damos el estatus de definición, de propiedad, de teorema, pero finalmente es algo que se tiene que cumplir siempre. En Chile generalmente a veces se generalizaba a partir de un caso particular, y ustedes lo deben saber perfectamente desde el área de la ciencia, que esos son los errores más grandes que se puede cometer. No puedo generalizar a partir de 2 casos particulares o de 3. Tengo que tratar en el fondo de entregar argumentos. Ahora ahí viene el otro dilema. Por ejemplo, nosotros en Chile, los que a lo mejor saben, somos un país muy extenso, o sea, largo, y por ejemplo en el extremo sur los argumentos son muy cotidianos. Una persona puede amanecer y puede decir, en 1 hora más va a llover. Y puede ser por el viento, perfecto. De hecho, cuando yo era pequeño, mi madre siempre me decía, recuerda el mediodía va a llover. Yo le preguntaba, ¿pero por qué? Me decía, porque el cerro está tapado, tiene gorrito. Y perfecto, es un argumento que funcionó hasta cuando yo tuve 14 años de vida. Pero después Chile tuvo cambios climáticos y después de los 14 años, el cerro de la Virgen en Peñaflor estaba tapadito con el gorrito y al mediodía no llovía. Entonces la pregunta fue, bueno, entonces, ¿era o no era argumento? Bien, funcionó por 14 años de vida, pero después de los 14 años, por un tema climático, dejó de funcionar. Entonces, eso que a lo mejor es sentido común, en la experiencia que no la podemos negar, en la disciplina, en matemática, eso no funciona así. De hecho, no sé cómo ocurre en México, no he tenido la oportunidad, pero les doy contexto, por ejemplo, cotidiano, ya insertando en el mundo de la matemática. Yo la primera vez que salí del país fui a Argentina, y después de todo el viaje uno comprenderá que llega al hotel y quiere ir al baño. Y yo le pregunto a la persona del mesón, ¿dónde está el baño? Y él me dice, en el primer piso. En Chile, en el primer piso es la planta. Y adivinen lo que hizo el Alejandro. Me puse a buscar como loco el baño y después de 10-15 minutos no encontraba el baño. Y yo le decía, ¿sabe que necesito ir al baño? Y la persona del mesón argentino me decía, insistía, señor, está en el primer piso. Entonces yo le dije, es que no lo encuentro. Y él hace este gesto, es que está en el primer piso. Y yo dije, si me está haciendo ese gesto, hay que interpretarlo. Entonces yo le dije, supongo que entonces esto es 0. Me dijo, sí, es la planta. El primer piso, señor, es arriba. En Chile, el primer piso es la planta. Y si ustedes van a Chile, los ascensores no tienen el 0. Pasan del -1 al 1. No tienen el 0 en Chile, los ascensores. Entonces hay toda una interpretación epistemológica y social. O sea, después, ¿cómo nosotros le pedimos a los niños de que el 0 es importante si nuestra propia representación cultural la invalida? De hecho, muy normal en el sistema educativo que los niños dicen, como el 0 no vale, el 102 es lo mismo que el 12. Y perfecto, porque si nosotros como educadores le decimos que el 0 no vale, ¿cuál es la diferencia entre el 102 y el 12 si el 0 no vale? Es distinto que nosotros le dijéramos que por valor posicional, el 0 en este caso, en el 102, me está indicando que hay 0 grupos de 10. Pero en caso, por ejemplo, si tengo el 1005, va a haber un 0 que me indica que hay 0 grupos de 10 y el otro 0 me indica que hay 0 grupos de 100. Ahí hay una comprensión conceptual distinta. Hay un argumento. El 0 vale, tiene sentido, me entrega información. Bueno, eso en el sistema escolar nuestro no estaba instalado.
No estaba, ni siquiera sabíamos qué ocurría en Chile con este razonamiento pedagógico disciplinar, qué es lo que estaba a la base. Lo que sí teníamos claro era que finalmente el contexto municipal, que es del Estado, cada vez era más bajo los resultados, peor, peor. En cambio, el sistema privado funcionaba perfecto, 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 y la segregación ni se imaginan cómo era. O sea, teníamos colegios que de alguna manera los niños llegaban a la educación superior sin ningún problema, versus un sistema educativo del Estado en que no entregaba esas oportunidades. Entonces, bajo ese criterio y bajo esa lógica, en matemáticas Chile apostó a lo siguiente. Desde el año 80 en adelante, la reforma que dijo, en matemáticas se va a enseñar la resolución de problemas. La pregunta era, ¿acaso en química no resuelven problemas? ¿Acaso en física no resuelven problemas? Nos tomó casi 20 años entender de que si no especificábamos, los profesores y los maestros no iban a dar de alguna manera las oportunidades que correspondían. Hace 3 años más o menos se empezó a discutir, 4 años, en que, bueno, había que especificar qué da cuenta de la matemática. Y el gobierno de alguna u otra manera llegó a un consenso. Todos los profesores del país van a tener que enseñar a argumentar. Todos los profesores del país tienen que enseñar a representar y enseñar a modelar. Antiguamente, ¿cuál era la idea? Uno le decía a los niños, por ejemplo, muy clásico, muy sencillo, Pedrito tenía, no sé, 4 bolitas y Francisco tenía 3, ¿cuántas bolitas tiene? Bueno, y sumar 4 más 3 no tiene ninguna dificultad. Pero muy distinto que después tú le digas al niño qué situaciones de la vida cotidiana se solucionan bajo la lógica aritmética de decir 4 más 3. Y es muy distinto la habilidad cognitiva que se desarrolla. Porque el niño va a tener que empezar a crear. De hecho, habían acciones pedagógicas que no sé cómo ocurren en México, yo lo comentaba el día lunes en el taller, en este contexto de cuando uno dice, los niños nuestros tienen dificultades de aprendizaje. Y la gran pregunta que surge con esta investigación y con estos lineamientos del ministerio es si lo que ocurre en el aula es problema de aprendizaje o es una omisión de la enseñanza. Me explico. En el sistema educativo se daban como ciertos tips, así como cierta ayuda. A los niños se les decía, mire, cada vez que en un problema aparezca la palabra agregar, juntar, reunir, es que tienes que sumar. Y el niño se lo aprendía. ¿Y qué sucedía? Que después venían pruebas internacionales y venía un problema como el siguiente. Francisco tiene, no sé, 10 tarjetas y María tiene 4. ¿Cuántas tarjetas más tiene uno respecto del otro? Y como dice más, ¿qué hacía el niño? Tomaba los 2 datos y los sumaba. La profesora le había enseñado que si aparecía la palabra más, tenía que sumar, en vez de restar. Entonces, ahí hay un tema que es epistemológico. Hay tipos de problemas aritméticos que no basta con dar esta orientación de decir, mira, cada vez que dice más, wow, no, yo tengo que sumar. Cada vez que dice agregar, tengo que sumar. No, tienes que tener comprensión. Entonces ahí viene la pregunta de que cómo hay argumento. ¿Por qué en ese problema aditivo que dice cuántas tarjetas más tiene uno respecto del otro, yo tengo que restar y no tengo que sumar? Por ejemplo, en Chile, también otra de las grandes enseñanzas que conducen a error, es que en Chile es muy común decir los números pares es que se construyen sumando de 2 en 2. Si eso nosotros lo asumimos como argumento, ustedes comprenderán que es un error crucial. Porque si yo no especifico el punto de referencia, ¿acaso los números impares no se construyen de 2 en 2? Pero ¿qué sucede en Chile? Que cuando tú le preguntabas a cualquier persona de cualquier región del país, ¿cómo se construyen los números pares? De 2 en 2. Entonces, y la pregunta contraria, entonces si yo tengo una construcción de números de 2 en 2, ¿qué obtengo? Solo los números pares. Y es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa con los argumentos ahí? Entonces nos dimos cuenta de que la formación de maestros de primaria y de secundaria no estaba de alguna manera funcionando. O sea, nosotros éramos los responsables. La educación superior en Chile tenía esta dificultad de que en el fondo dábamos por hecho, en esta lógica de que todo era obvio. Todo era obvio. Entonces, insisto, es una enseñanza centrada a nivel de ministerio en que se dice la argumentación, la modelación, la representación son cruciales. Después de que eso
es el foco, la articulación, vamos viendo cómo se resuelven problemas, porque hay que distinguir, los problemas de química, de física, son distintos a los problemas de matemática. Ese fue el gran paso que se logró dar a nivel de país. Pero esto también trajo repercusiones que les voy a ir comentando rápidamente. Entonces surgen estas preguntas que son naturales de plantear, cuáles son estas tensiones finalmente que tiene que enfrentar este profesor, porque son cambios paradigmáticos. Es muy distinto una matemática entendida como algo estático o una matemática entendida como algo que evoluciona continuamente. A mí me sorprendió mucho una relación que hizo un prestigioso académico en Chile, en que dijo, en el sistema educacional chileno se deben enseñar como 3-4 teoremas. Pitágoras, teorema de Tales, 3-4 teoremas, no son más. Y él, de alguna manera, me imagino que hizo algún estudio en una base de datos de publicaciones EASY, y él decía que perfectamente al año se podían, no sé, descubrir entre propiedades, definiciones y teoremas unos 20.000 al año en matemática, con todas las áreas de conocimiento que hay hoy en día. Entonces la pregunta es, claro, el colegio es muy estático en la representación de lo que significa la ciencia de la matemática. Y ahí es como esta imagen, que no sé si ocurre aquí en México, pero en Chile era muy común, que cuando tú le decías, ¿qué significa ser químico? Ah, la cotona blanca. ¿Qué significa ser científico? La cotona blanca. Y la pregunta ¿es una vestimenta lo que te hace ser? Entonces la pregunta, ¿qué significa ser matemático? No, alguien loco, con los pelos para todos lados, así como medio, como fuera de foco, así como medio anormal. Y no. Entonces son representaciones, son creencias que finalmente, socialmente, van dando cuenta de qué es lo que es este conocimiento. Y no sé cómo ocurre acá el hecho, por ejemplo, del tema de género. Nos gusta o no. Hay estudios en Chile en que los profesores consciente o inconscientemente le dan más la palabra a los hombres que a las mujeres, porque creen que son más buenos los hombres que las mujeres para la matemática. O sea, son solamente representaciones sociales. Hay un tema, bueno, nuestro país como mucho, hay un tema ahí de entender cuál es la posición de la construcción de conocimiento y bueno, hoy en día ya está más entendido de que tenemos que dar realmente oportunidades de aprendizaje. En mi facultad, por ejemplo, tenemos un profesor y que uno de los emblemas que es un profesor de lenguaje y él es ciego. Y finalmente la universidad hizo todo lo posible porque terminara su carrera y hoy en día hace todo lo posible porque él sea un académico. Y entendiendo con todas las dificultades que puede implicar eso. Entonces, insisto, el tema es qué sucede con este razonamiento matemático y en concreto lo que más queríamos tratar de visualizar era si este razonamiento que realizan los profesores de primaria y los profesores de secundaria, si realmente nos podían dar luces desde la disciplina, o sea, si había coherencia o no con la propia epistemología que tiene la matemática. No podemos enseñar una disciplina sin respetarla, no podemos. Uno no puede dar una definición en un contexto educativo sin cuestionarla, o hacer el proceso de construcción de conocimiento. Entonces, bajo ese contexto, Chile, de alguna manera, lo voy a decir de forma coloquial, como lo diríamos en nuestro país, nosotros somos muy buenos para copiar. Somos un país que nos dejamos influenciar rápidamente. La enseñanza de las matemáticas desde los años 80 en adelante fue muy influenciada por la corriente francesa, por todo lo que tiene que ver por la didáctica de la matemática, entendiendo por estos referentes teóricos como Brousseau, como Chevalard, en que había todo un tema en que y la gran definición como concepto era la transposición didáctica. Y aquí esto lo quiero compartir con ustedes porque yo creo que uno de los primeros marcos teóricos que respeta la disciplina. ¿En qué sentido? En que hace la pregunta en términos de decir, bueno, hay un grupo de personas a nivel de ministerio que decide cuál es la matemática que aprende el país. El punto está en que si esas personas que deciden lo que va a aprender nuestro país por matemática, si tiene claridad de lo que ello implica en términos educativos. ¿A qué me refiero con términos educativos? Cuando, por ejemplo, hay que hacer los planiprogramas, los textos escolares.
Por ejemplo, para poder especificar esto, 20 años atrás el ministerio enviaba el texto escolar al colegio y el profesor eso lo consideraba casi una Biblia, algo incuestionable. En cambio, hoy en día, todo este tema de formación inicial de profesores y formación continua no ha permitido y ha obligado al ministerio que cada vez que antes que comience el año, cada colegio elige entre 2 o 3, en el mejor de los casos, entre 4 textos escolares. El profesor, el colegio es el que elige el mejor texto. Porque el profesor hoy en día tiene capacidad para darse cuenta si el texto trae error o no. Y si trae errores, bien, lo dejamos de lado. Entonces, hay un contexto distinto. En términos de decir que esto permitió, en términos profesionales, decirle a los profesores, usted también es responsable de esto. No le estamos entregando un documento que usted no lo puede cuestionar. Todo lo contrario, lo que más queremos es que usted lo cuestione. Que usted sea partícipe de esa construcción. Y si hay un año en que usted dice la editorial X no la seleccionamos, estupendo, para que esa editorial ojalá el próximo año lo haga mejor. Entonces, ese contexto de la didáctica francesa, yo me atrevería a decir que nos permitió dar cuenta de estos avances, finalmente de establecer diálogo con los profesores. Y también, como lo dice este tema, con los matemáticos. Aquí es donde surge los inicios de este trabajo en la Facultad de Educación, en que antiguamente en la Facultad de Educación estaban los profesores que nos dedicamos a la enseñanza y a la formación de profesores. Pero con este marco teórico empieza la necesidad de decir, cuidado, vamos a tener que ir al Instituto de Matemáticas, vamos a tener que ir a conversar al otro edificio, porque finalmente ellos también tienen algo que decir en este aspecto. Es lo más pertinente lo que está instalado en el sistema escolar, es la forma de alguna manera, las definiciones. De hecho, solo por compartir una con ustedes, lo veíamos en el taller, en Chile fue un clásico decir que el triángulo es una figura con 3 lados. Entonces, para los matemáticos cuando veían esa definición decían, pero Alejandro, eso es incorrecto. Es como que en el fondo dibujo una A y tienes 3 segmentos. Y tienes 3 lados. O de alguna manera la hélice entendiendo como un avión que tengo 3 palitos. Y también sería un triángulo. Entonces dicen, no, pero es que no. Bueno, pero si tú me estás diciendo que es una figura que tiene 3 lados, no me estás diciendo que es una figura cerrada, que está entendiendo por lado y lado lo está entendiendo por segmento, y tú quieres que se intersecte en los extremos de cada segmento, que es muy distinto. Entonces, esa rigurosidad en Chile no estaba instalada. No estaba instalada, lamentablemente. Y gracias a los matemáticos en este diálogo tenemos que empezar a decir, a ver, cuidado, ¿qué es lo que significa? El hecho, por ejemplo, con conceptos tan triviales también como el sucesor. Es un clásico en Chile decir, sí, el sucesor del 5, el 6, y después cuando tenemos los números decimales, el niño dice 1.5, te contesta inmediatamente 1.6. Y el que es un poquito más, como que entiende que puede haber una diferencia, dice, no, no es el 1.6, es el 1.51. Pero ningún profesor aclaraba de que esa definición de concepto sucesor solo tiene vida en los naturales y no tiene vida en Q. ¿Pero quién aclaraba eso? Nadie lo aclaraba. El estudiante llegaba a la educación superior creyendo que el sucesor del 1.5 era el 1.6. En el mejor de los casos el 1.51. Pero finalmente el error estaba instalado. No había forma de hacer algo distinto. Entonces, en ese contexto, surge también el segundo párrafo, ya que estamos hablando más bien de la corriente más bien norteamericana, que está con todo el tema de Schulman, hay un tema con la Universidad de Michigan, con la Universidad de Stanford, que finalmente esto obedece a decisiones políticas. Con Stanford y con Michigan los convenios pasan exclusivamente porque nuestro rector y nuestro decano tienen convenio y bien, sus marcos teóricos le hacen más sentido con los norteamericanos, pero hemos llegado a un diálogo bastante importante entre estos dos mundos. Y no sé si esto solamente es para matemática, pero por lo menos ¿por qué no nos ha complicado a nosotros? Porque finalmente lo que nosotros no hemos transado es en el fondo decir, pero lo que está detrás de toda esta discusión es respetar la disciplina y enseñar esa disciplina comprensivamente. Entonces, si es con el marco teórico de los franceses, es con el marco teórico de los norteamericanos, lo que nosotros pedimos es rigurosidad, coherencia, en ese sentido. Entonces, en concreto, lo único que a mí me gustaría aclarar es que finalmente la gran pregunta de todo esto, por ejemplo, cuando uno dice, bien, nuestros profesores tienen que enseñar
Nuestros maestros tienen que enseñar a justificar. Pero ¿cuánto tiempo demora eso? Porque pues, les comento, la formación inicial de profesores secundaria hoy en día tiene dos modalidades. Tú entras a licenciatura en matemáticas y eres licenciado, realizas toda la carrera y después puedes hacer un año de pedagogía. O realizas lo que se conoce como el ciclo básico, que son más o menos 3 años de matemática pura. Y luego de 3 años de matemática pura tienes 2 años de educación. La pregunta que surge en ese minuto es decir, si nosotros queremos desarrollar este razonamiento pedagógico-matemático, ¿lo logramos en un año? ¿Lo logramos en 2 años? Lo que podemos contestar ahora es que más que en un año, en 2 años, es un trabajo articulado que tiene que comenzar en la licenciatura en matemáticas. Ahí tiene que surgir con los matemáticos. Entonces, en ese contexto, aparece esta pregunta de qué significa el conocimiento pedagógico del contenido. En este caso, ¿qué significa el conocimiento pedagógico de la matemática? O sea, ¿qué está detrás de este constructo teórico? O sea, cuando nosotros hablamos de definiciones, insisto, o de operatoria, ¿por qué hablamos de sistema decimal? Son cosas muy obvias, muy lógicas. Tú dices, un sistema decimal que tiene finalmente una construcción bajo potencias de 10, pero en Chile cuando tú le preguntabas a un niño, ¿tienes el número 124? ¿Cuántas unidades tiene? El niño te contestaba 4. Pero si uno lo mira desde la disciplina, ¿cuántas unidades tiene el 124? Tiene 124 porque lo puede escribir como 124 por 1. Y si eres más riguroso lo puedes escribir como 124 por 10 elevado a 0. Finalmente tiene 124 sueltos, como dirían en Chile. Lo puedes descomponer. Lo mismo cuando tú dices decena. El niño te contestaba 2, pero no te contestaba que eran 12. Y porque no le enseñábamos que el 124 lo podías escribir como 12 por 10 más 4. O como 12 por 10 elevado a 1 más 4. O sea, efectivamente tengo 12 grupos de 10. Esa argumentación no está. Entonces, cuando uno dice conocimiento pedagógico, nosotros hay una primera etapa en que nosotros decimos, si no hay rigurosidad disciplinar, la enseñanza sí o sí va a traer dificultades. Si no respetamos a la disciplina en su lenguaje, porque ¿cuál era el punto en Chile? Que cuando uno decía unidades, era la U, decena era la D que estaba arriba del número, centena era la C que estaba arriba del número, pero no había una comprensión de lo que significa eso. Entonces, cuando hablamos de conocimiento pedagógico del contenido, es decir, a ver, cuidado, esto va a ser un conocimiento que tenemos que enseñarlo, pero ¿qué es lo que es intransable? De tener que especificar, de tener que explicitar en una clase de matemáticas. ¿Ya? Entonces, en eso nosotros de alguna manera hemos intentado dar cuenta de lo que plantea Lipisma, que es una investigadora que hizo su tesis doctoral con Schulman, específicamente en matemática, en que ella habla de la comprensión profunda de la matemática elemental, en términos de que cualquier persona, si no comprende profundamente la matemática elemental, cualquier estudio superior va a ser complejo, cualquiera. O sea, esto es algo indiscutible. Y yo creo que puede tener bastante sentido, porque si uno reconoce la epistemología de la matemática, es un conocimiento que podríamos llamarlo como en espiral. O sea, las bases finalmente me permiten construir, pero es algo sistémico, funciona siempre de la misma manera. Yo cada vez construyo sobre los constructos que voy formalizando. Entonces no puedo ser indiferente a eso. Entonces, aquí hay, yo estoy hecho una traducción que, bueno, está el marco teórico, pero en concreto habla de que la persona tiene que hacer conexión entre conceptos, utilizar múltiples representaciones. Por ejemplo, en este contexto de las múltiples representaciones, tenemos a un matemático puro francés que estudió psicología, que de alguna manera él habla de registro de representación semiótico. Entonces, toda su investigación está basada en que él dice, lo que tú representas en un registro, una persona no necesariamente lo comprende en otro. Me voy a permitir hacer el ejemplo que funciona perfecto en Chile, en términos de, para poder explicar esto de los registros semióticos, y ocupando la psicología. Los psicólogos señalan de que nosotros como seres humanos
cuando comprendemos o tenemos cierto tipo de conocimiento, comúnmente lo primero que evocamos es una imagen. Es como lo más natural o lo más inmediato. Entonces en Chile, cuando uno hace la siguiente pregunta, ¿cuál es la figura geométrica que tiene 4 lados congruentes y 4 ángulos de 90 grados, y es una figura cerrada? Todos los niños y toda persona adolescente, adulta, se imagina el cuadrado. Se lo imagina inmediatamente. Pero cuando tú le dices, ¿cuál es la figura geométrica que al trazar sus ejes de simetría se generan triángulos, rectángulos y isósceles congruentes entre sí? Y ahí el ser humano no se le viene nada a la cabeza. Y después si tú tratas de ayudar un poquito más, tú le dices, ¿cuál es la figura geométrica cerrada que al trazar sus 4 ejes de simetría se generan 8 triángulos, rectángulos y isósceles congruentes entre sí? De pronto un chiquitito te dice, ¡ah, el cuadrado! Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué nosotros como sistema educativo chileno nos hemos permitido que nuestros estudiantes lleguen a educación superior? Les preguntamos por el cuadrado y tienen una representación, una. Lo comentábamos en las discusiones que hemos tenido con usted en este congreso. Y yo le decía, si yo fuera profesor de lenguaje, a mí me produciría escándalo que un estudiante se le dijera, dígame los sinónimos de alegría, y todo el mundo dijera alegría. Dígame otro, alegría. Dígame otro, alegría. Todo el mundo yo creo que le daría, o sea, diría, oye, pero es un escándalo, ¿cómo no vamos a ser capaces de dar sinónimos? Pero ¿por qué en matemáticas no nos provoca escándalo de que Chile, como país, la única representación que tiene del concepto de cuadrado es cuando yo digo 4 ángulos de 90 grados, 4 ángulos congruentes? Y de hecho eso siendo riguroso, porque generalmente lo que dicen, yo lo comentaba, 4 ángulos iguales. Y hay ejemplos en preescolar que son brillantes, porque tenemos chiquititos que cuando le dan esa definición, hacen cualquier dibujo, cualquiera, imagínense cualquier cuadrilátero, y entonces la profesora dice, no, pero a ver Alejandro, ¿cómo me dibujas eso? ¿Y sabe lo que contestan los niños en preescolar? Usted lo dijo, son iguales. Yo lo he dibujado los 4 segmentos del mismo color. Son iguales, son todos azules. Entonces, ¿quién es el equivocado? ¿El niño o la educadora? Con todo respeto. La educadora dio mal la definición. Si tú le dices al niño que la figura tiene 4 lados iguales y él los pinta, los 4 azules, son de igual color. El niño está haciendo una inferencia perfecta. El problema está que tú le diste una definición que era incorrecta. Bueno, eso de alguna manera a nosotros nos permitió en un minuto decir no podemos seguir así, no podemos. No podemos como país continuar en esta construcción de conocimiento cuando nosotros como maestros somos los que estigmatizamos a nuestros niños diciéndole, usted tiene dificultades de aprendizaje. Qué lamentable. Y en realidad los niños son brillantes. Lo que pasa es que nosotros lo hemos construidos cognitivamente bajo un cierto lenguaje que conduce error tras error. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, de razonamiento, bueno, a ver, este mismo caso que yo les decía a usted, por ejemplo, del triángulo que tiene 3 lados. Si yo hiciera este dibujo que les comento como de la hélice, que tengo un trazo, un segundo trazo y un tercero en que se intersectan en un único punto, eso tiene un estatus epistemológico. Porque eso me permite decir que esta afirmación es falsa. Ese dibujo es un contraejemplo. Y eso es un estatus. No es trivial, no es un dibujo. Matemáticamente hablando es un contraejemplo. Y eso lo hacen los niños en primero básico, segundo básico, en los primeros años del sistema educativo. Entonces, si podemos transparentar de que, por ejemplo, un dibujo de pronto tiene un estatus epistemológico, la educación va a ser distinta. De hecho, los niños, lo más curioso es que con esto, uno podría pensar que lo primero que van a señalar es que aprendieron matemáticas. Lo primero que van a señalar a los niños es que sienten que su autoestima mejora, porque sienten que cualquiera puede aprender, porque cualquiera puede descubrir un contraejemplo, porque un niño puede hacer el dibujo de la hélice, otro niño puede hacer el dibujo de la A, o pueden hacer distintos dibujos, y cada uno de esos dibujos, mientras te permita decir que la afirmación es falsa, es un contraejemplo. Y la autoestima es lo primero que de alguna manera mejora en los chiquititos. Y también en los adultos. Nosotros hemos tenido estudiantes que, como dicen ellos, en su día aprobaron en el colegio, y los cursos cuando vinieron a aprobar algo en matemáticas fue en la universidad. Entonces tenemos espacios que no han sido triviales de construir. Y específicamente aquí yo les quiero mostrar rápidamente que
decidimos hacer un estudio de caso específicamente considerando los tres, de alguna manera, ¿cómo se diría en México? Pero los tres tipos de institución educativa que hay en Chile. Nosotros tenemos los colegios municipales que dependen directamente del gobierno, tenemos los particulares subvencionados, que es una modalidad mixta, es un privado que de alguna manera decide instalarse con un colegio, pero igualmente recibe ayuda del gobierno, y tenemos el contexto privado propiamente tal. Entonces, bajo esos tres contextos, nosotros lo que queríamos era visualizar si habían diferencias o no, y específicamente cuando hablamos del proceso de entrevista en estas dos etapas, que se realizaron, nosotros teníamos de alguna forma 5 focos. El análisis curricular, que eso para usted podrá ser obvio, pero el análisis disciplinar. A ver, los profesores, los buenos maestros en Chile, ¿consideran o no consideran el tema disciplinar? ¿Reflexionan sobre él o no? También el mismo tema de las anticipaciones. Porque en Chile, no sé cómo ocurre en México, pero la tradición, ¿cuál era en el sistema educativo chileno? El profesor, era buen maestro, cuando mayor cantidad de estudiantes tenía que se equivocaban. O sea, mientras más reprobación, bien, yo soy el mejor maestro, todos reproban conmigo. Y fue un tema no trivial, porque ahí hay que separar. De pronto a lo mejor tenemos maestros que efectivamente enseñan con rigurosidad, enseñan con coherencia, y puede haber una tasa de reprobación, pero lo que no estábamos de acuerdo, que si eran maestros que no eran coherentes con la disciplina y los niños terminaban reprobando, eso porque no eran parte de un proceso de enseñanza de calidad. Entonces ahí era como tratar de distinguir. Cuidado, nosotros no queremos decir que el profesor que reprueba más es malo, es bueno, no queremos hacer estos juicios de valor, como diríamos en matemáticas, bajo un sistema binario, así como casi dicotómico. Sí, no. O sea, si usted reprueba mucho es bueno, si usted reprueba poco es malo, o viceversa. No, lo que queríamos era buscar una explicación. ¿Qué está detrás? Porque a lo mejor hay, de hecho nosotros tenemos académicos, en el ejemplo en el equipo de matemática, la profesora Ivette León es una maestra que lleva 20 años en la facultad. Ustedes preguntan por la maestra Ivette León y cualquier estudiante que ha tenido clases con ella va a decir, con ella, repruebes o apruebes, aprendes. Y hay estudiantes que han reprobado el curso con ella por 3 veces y lo toman la 4ª vez con ella. Ustedes pueden decir que masoquista. No, es que lo que pasa que en el contexto de la Facultad de Educación, ¿saben cuál es la lógica con la profesora Ivette León? Es que si apruebas con ella, tú por lo menos tienes certeza que vas a ser un buen maestro. Vas a ser un buen maestro, una buena maestra. Entonces, no es un tema, ¿cómo decirlo?, dicotómico. Es como si preguntan por mí con el profesor Alejandro. Siempre van a decir, no, es que el profesor Alejandro te va a agotar de tanta retroalimentación, porque él no va a descansar hasta que él no quede tranquilo de que tú sabes matemáticas. Él te va a llamar una y otra vez a su oficina, porque te saques un 5, un 6,5, un 2, él te va a llamar a su oficina y te va a decir, mira, aquí hay un error, cuidado con esto porque tus niños van a aprender mal. Y de alguna manera nos complementamos como equipo, en términos de que finalmente es una mirada sobre la disciplina que tenemos que construir. Bueno, y el tema de la gestión de aula, que no es trivial, por ejemplo, aquí algo muy rápido para comentar, el tema de las preguntas. No es trivial hacer buenas preguntas. No es trivial hacer preguntas para que los niños infieran. Sí, el hecho de pronto cuando uno puede decir, cosas sencillas, por ejemplo, el tema de la multiplicación o de las fracciones. En el caso de las fracciones, ¿es lo mismo analizar las fracciones en un contexto continuo que en un contexto discreto? Por ejemplo, los niños cuando después de fracción aprenden el concepto de razón. Y los niños dicen, pero ¿por qué se ocupa la misma representación de la fracción? ¿Por qué ya la fracción no es un número? Es una comparación entre 2 magnitudes. ¿Por qué funciona distinto? ¿Por qué cuando yo digo 3 respecto de 4, en términos de la estimación es equivalente a decir 3 respecto de 7? O sea, decir que mejor tengo en un grupo
3 hombres por cada 4 mujeres es lo mismo que decir 3 hombres por cada 7 personas. En un contexto infero no infero, pero ese tema epistemológico no es trivial. Y cómo generar buenas preguntas. De hecho, me hacían recordar en el día del taller algo que para los físicos debe llenar de orgullo. Yo recuerdo la anécdota de un premio Nobel que decían que a quién le agradecería el recibir el tema del premio Nobel, y él comenta que a su madre, y le preguntan que por qué, y él decía porque mi mamá cuando yo llegaba al colegio nunca me preguntaba qué había aprendido, sino que la mamá le preguntaba qué preguntas le había hecho a la maestra. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el tema? O sea, en vez de preguntar qué aprendiste, la mamá siempre le preguntaba qué pregunta le hiciste a la maestra. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia en términos cognitivos? Entre cómo se entiende la educación, cómo una educación en que yo voy a recibir información, a una educación en que yo me construyo. Entonces, y el tema de la evidencia de aprendizaje, ¿por qué esto era tan trascendental? Porque finalmente, como lo dije hace un momento atrás, si los médicos cuando operan base a un diagnóstico, en base a evidencia. O sea, uno no va a un hospital y finalmente te abren como sería en Chile y te hacen algo. No, hay evidencia sobre la cual actuar. Bueno, en Chile este tema era nada, era un vacío. Como diríamos en Chile, el desierto de Atacama. Finalmente era una sequía total. Nada más. O sea, todo el mundo sabía que era importante, pero cuando hay que hablar de evaluación, no había un tema como claro de qué es lo que significaba y cómo tomar decisiones a partir de esto. Entonces después, de alguna manera en términos teóricos, vimos algunas variables que era importante considerar. Aquí no me voy a detener, después si necesitan información yo les puedo entregar o enviar por correo electrónico artículos que tenemos sobre esto para no detenerme, ¿ya? Pero en concreto, donde quiero llegar, esta es la definición de las variables, qué es lo que íbamos a entender por práctica pedagógica, qué es lo que íbamos a entender por razonamiento disciplinar, que ya lo he explicado bastante. Entonces tenemos lo que les comentaba, la metodología, que son 2 etapas, en que finalmente tenemos 18 profesores, 9 de primaria, 9 de secundaria, en que fueron elegidos bajo estos criterios. Porque aquí la pregunta es qué significa ser un buen maestro en Chile. Entonces, ser un buen maestro en Chile, por una primera parte, hay una evaluación docente que es voluntaria, en que tú finalmente accedes a realizas tú un portafolio, un acompañamiento por un semestre, en que te acompañan, haces una planificación, realizas la clase, reflexionas sobre esa clase, entendiendo de que hay errores, que hay dificultades, hay fortaleza, y lo interesante de esta prueba es que un profesor se puede equivocar. Si lo que realmente evalúa este instrumento es cuál es la reflexión que realiza el profesor, cuáles son las decisiones que finalmente toma respecto de eso, porque también en Chile estaba la cultura de que un maestro no se equivoca. Un maestro no se equivoca. Entonces también hay un tema ahí evaluativo no menor, pero aquí esto era el hecho de que sea voluntario en una primera etapa. Chile después entendió de que tenía que obligar. Entonces ahí ustedes comprenderán que no fue lo mejor de todo, en términos de decir, oye, pero es que ahora nos están obligando, yo no quiero. Y hay una segunda categoría de alguna manera de evaluación, que es la red de maestros, en que para poder pertenecer a esa red, tú tienes que dar una evaluación mucho más compleja. En que ¿cuál es lo diferente a la anterior? En que hay que dar una prueba de conocimiento disciplinar. Yo tengo que demostrar que sé matemática. Porque ¿qué es lo que se empezó a ver con la primera evaluación? De que a lo mejor el profesor se manejaba en fracciones, pero no se manejaba a lo mejor en potencia, en ecuaciones de primer grado. A lo mejor a ustedes les podrá parecer raro, pero nosotros apoyamos colegios en regiones, en Chile, en La Serena, en Concepción, y específicamente una vez me tocó en un quinto básico, en La Serena, y la profesora no sabía resolver ecuaciones de primer grado. La profesora, se los prometo, no sabía resolver ecuaciones de primer grado. Entonces, ahí había un tema de que Chile dijo, cuidado, necesitamos instalar una prueba de conocimiento disciplinar, pero la primera evaluación ya había estado aprobada por ley y no incluía eso. Entonces, ¿qué se hizo? Una prueba opcional.
Entonces los profesores que pertenecen a esta red son profesores que voluntariamente deciden por segunda vez evaluarse, pero con esta característica. Tienen que demostrar que saben matemáticas. Entonces, después de eso, viene el tema de los resultados de la prueba SIMSE, que es una prueba estandarizada que se aplica en Chile, en que finalmente los puntajes, el rango es desde 180 puntos hasta 340, y el promedio finalmente en términos estadísticos siempre está anclado en 250. Ustedes comprenderán que el sistema municipal, nuestro estatal, siempre está bajo el promedio. Todos los colegios municipales siempre están bajo el promedio en términos generales. Los particulares pagados siempre están de 290 puntos hacia arriba. Y los subvencionados están, como diríamos, en el centro, entre que tienen algunos resultados bajo el promedio y sobre el promedio. Y eso finalmente, la pregunta fue, ¿cómo no van a existir colegios que tengan buenos resultados? Y para sorpresa nuestra, sí lo sabían, con todos estos criterios. Habían profesores que habían dado estas dos evaluaciones, pero con algo que a nosotros nos llenó de orgullo. No estaban en Santiago, estaban en el extremo sur de Chile. Que eso también, como lo diríamos en Chile, fue un golpe a la autoestima y a esta, entendiendo como arrogancia intelectual de que siempre lo mejor está en Santiago. Y no, aquí estaban en Chiloé. Tuve que ir a colegio que de pronto tenía que llegar a una isla y después tener que ir en un taxi a 40 kilómetros del pueblo. Y que como lo he comentado a algunos de ustedes que he conversado, nosotros todavía tenemos profesores que tienen que caminar 4 o 5 kilómetros para poder llegar al colegio o cruzar de una isla a otra para poder hacer clases. En ese sentido es una realidad, y ahí estaban estos buenos profesores. Y lo último, que también es algo que podía ser muy criticable, era que un tema es hacer clases en contextos vulnerables, en contextos donde a lo mejor el colegio está, como se dice en Chile, en una población, en una manzana, en que está a fuertemente tomada por el tema de las drogas, por todo el tema del alcoholismo, y que es muy distinto hacer clases en un contexto de ese tipo, o lo mismo, hacer clases con 40 o más estudiantes en una sala de clases. Porque finalmente el contexto, por ejemplo, del particular pagado, generalmente son cursos de entre 15 y 20 estudiantes. En primaria, incluso hoy en día, tú encuentras colegios en que los cursos son de 15 niños con 2 maestros, en la misma sala. O sea, es un contexto casi ya soñado, pero... Entonces no, nosotros dijimos, cuidado, contexto vulnerable o colegio en que la sala de clase haya más de 40 estudiantes. Porque si no, era muy fácil, era como decir, cuidado. Cualquiera nos podía cuestionar en el fondo qué significaba ser un buen maestro. Entonces, bajo esas condiciones, aquí tenemos un primer resultado. Si ustedes se dan cuenta, hay en el contexto municipal, todo el tema de la planificación en una primera instancia, los profesores declaran que son bajo criterios personales. Y aquí esto vendría a constatar una vez más lo que había descubierto la doctora Marisol Latorre, que en el fondo era actuar bajo el sentido común. Pero a medida que analizábamos, mire, por ejemplo, aquí miren este tema. El razonamiento que intenta demostrar o probar la veracidad o la falsedad del concepto. O sea, eran profesores que consciente e inconscientemente respetaban la disciplina. Ellos sabían que si de alguna manera definían algo en geometría, lo tenían que probar, lo tenían que justificar. Si de pronto, por ejemplo, estaban enseñando multiplicación en los naturales, ellos tenían la obligación de explicar por qué era diferente multiplicar en fracciones. Porque no es la misma lógica. O lo mismo multiplicar con números decimales. Eran profesores que finalmente señalaban ese aspecto. Miren el contexto de la evaluación. Es una evaluación que es formativa y sumativa. O sea, finalmente ellos entendían que si no retroalimentaban, a medida que aparecían las dificultades, ¿cuál era el hecho de esperar que en la prueba, como se dice en Chile, les fuera a todos mal? ¿Para qué esperar a la evaluación de un mes después si sé que les va a ir mal? ¿Cuál es el objetivo? Prefiero tener una evaluación que sea formativa, y miren acá cómo aparece, necesito problema, ellos declaran, pero que tienen que ser desafiantes, no es cualquier problema. Eso ya marcaba algo distinto. O sea, finalmente aquí uno dice, cuidado, o sea, que hay profesores que distinguen entonces entre problemas, no es cualquier problema. Queremos algo que desafíe a los niños. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, miren, la validación del rol del profesor es por referencia a la explicación de proposiciones enseñadas por él. ¿Qué quiere decir? Que ellos decían, a mí, ¿por qué los niños me creen? Porque yo de alguna manera doy cuenta, yo doy las explicaciones disciplinares. Los niños no me respetan porque yo soy una autoridad, porque soy el profesor. No, yo me tengo que validar con ellos de que sé matemáticas, de que les puedo dar una explicación. Entonces, ese es por lo menos los profesores de primaria. Miren lo que sucede acá con el profesor del contexto subvencionado. La planificación se construye también bajo criterios teóricos y disciplinares. O sea, no es cualquier planificación. Aquí ya, en términos de lenguaje, hay mucha más explicación en términos de decir, yo planifico, pero tengo que respetar la disciplina. No puede ser cualquier explicación, cualquier planificación. Miren acá, razonamiento que busca inferencias explícitas e implícitas. O sea, aquí los profesores nos declaraban, cuidado Alejandro, no es solo hacer inferencias, porque a lo mejor de pronto en un nivel el niño analiza algo y dicha inferencia puede ser a lo mejor espontánea, directa, pero muy distinto cuando yo realizo una inferencia en términos de que es algo que no está explícito, sino que es implícito. Entonces, bajo ese contexto, que por ejemplo vamos viendo acá, en el caso de los particulares pagados, aparece lo mismo. El hecho, miren acá, distintas formas de abordar y solucionar un problema. Eso también vino a cambiar de alguna manera para nosotros en términos de universidad, decir, cuidado. O sea, aquí los profesores, los maestros, nos están diciendo de que tenemos que entregar variabilidad. O sea, el niño puede llegar a la misma solución, pero bajo caminos distintos. Y el profesor valoraba esas soluciones distintas. No sé cómo ocurre en México, pero en Chile todavía ocurre el hecho de que nuestros niños nos dicen, es que así no me enseñó la maestra papá, así no me enseñó la maestra mamá. La maestra dice que hay que sumar de esta manera, no de esta otra manera como tú me estás enseñando. Entonces, si tenemos profesores que le enseñan a nuestros niños de que hay una forma de abordar y de solucionar un problema, va a ser complejo. Después, ¿cómo pedimos creatividad? Después, ¿cómo va a pedir pensamiento crítico? Si nosotros le decimos a los niños, hay una manera de pensar. Usted no tiene, los 45 niños tienen que resolver todo de la misma manera. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, miren acá, aparece lo de Duval. Hay diferenciación entre registros semióticos de un concepto. O sea, si yo escribo algo en palabras, es muy distinto si lo escribo en dibujo. Es muy distinto si ocupo el lenguaje algebraico. O sea, si yo le dijera a usted, no sé, a lo mejor, primer cuadrante, todos lo van a entender y todos se lo pueden imaginar. Pero si yo dijera x por y mayor que 0 y no les doy ninguna condición, ¿es tan evidente representarse algo? Duval dice que eso no es trivial. Si yo le dijera a usted el primer cuadrante dijera x por y mayor que 0, con x y los naturales. Duval dice que los registros de representación, si no se explican, eso los estudiantes pierden comprensión. En palabras sencillas, ¿qué dice Duval? A mayor cantidad de registros semióticos analizados, mayor comprensión disciplinar. Porque el niño puede, de alguna manera, pensar y actuar sobre distintos escenarios. Es como si yo le dijera a usted función. Bueno, alguien se lo puede imaginar como f de x igual, no sé, x más 2, y a lo mejor alguien se va a imaginar el plano cartesiano y una recta que está trazada con cierta pendiente. O a lo mejor alguien se va a imaginar una tabla en que va a decir x, y va a decir y igual x más 2 y le va a colocar valores. Y la gran pregunta disciplinar que se haría Duval, ¿cuál de todas estas representaciones es el concepto de función? ¿Todas al mismo tiempo? ¿Ninguna? Porque en el sistema escolar chileno función históricamente era cuando me decía f de x igual x más 2. Esa era la función. O sea, el dibujo no era función. Para Duval él dice, todas las representaciones cuando se interrelacionan son el concepto. Entonces ahí hay una mirada distinta. Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, este tema de los registros de representación semiótico es algo exclusivamente del mundo de las matemáticas. El que tiene mayor expertise en este tema son los matemáticos. Los que tienen mayor expertise. Nosotros, los educadores, ¿de qué nos encargamos?
analizar cuál es la mejor forma de abordarlo al interior de una sala de clase en función de a lo mejor decir, comencemos con este registro, después con otro, relacionemos los registros semióticos de esta manera, de esta otra, pero esto es un mundo que es de los matemáticos. Y aquí lo que era más interesante para nosotros es que los propios maestros nuestros nos estaban diciendo que si no conversábamos con la Facultad de Matemáticas, bien, estábamos perdidos, sencillamente estábamos perdidos. ¿Y qué pasaba en secundaria? Si ustedes se dan cuenta, es bastante similar el tema. O sea, el hecho del razonamiento, de la inferencia, la validación, aparecen los registros semióticos, enseñanza centrada en el análisis, justificación y validación de enunciados, proposiciones y conjeturas. Esto viene a marcar una distinción. O sea, cuando un profesor, un maestro dice conjetura, es porque deja la instancia de decir, niño, ¿por qué esto es verdadero, por qué esto es falso? Que es también la propia esencia de la matemática. De cuando va un matemático, cuando plantea una conjetura, no es cualquier tema. Hay un valor detrás, es que no se han podido encontrar los argumentos para poder decir si es verdadero o si es falso. Entonces los profesores de secundaria decían, Alejandro, esto es crucial. Si tú quieres un niño que le vaya bien en ingeniería, bien en matemática, y aquí la distinción como cambian las miradas en el sur de nuestro país, pero si tú también quieres un chico que estudia sociología, que va a tener que saber mucha matemática, tiene que entender esto, o si no, no. La matemática sin conjetura no es respetarla. Y lo decían los maestros. Entonces, y esto era en el contexto municipal, complejo, que es el escenario más difícil en nuestro país. Después tenemos el subvencionado. Si ustedes se dan cuenta, aparece el ejemplo, la evaluación. Tenemos aquí de nuevo el tema del análisis de enunciados, proposiciones. El profesor desarrolla en forma escrita y verbal un lenguaje matemático acorde al aprendizaje de los estudiantes. Porque no todos tienen la misma estructura, no todos se manejan de la misma forma. Hay estudiantes que a lo mejor si yo realizo el dibujo, me va a entender, pero si le escribo la expresión algebraica a lo mejor no me va a entender inmediatamente. Entonces los maestros que decían, ¿cuál es la dificultad de presentar los dos registros? Porque hay estilos de aprendizaje en el aula. Que hoy en día en Chile se habla esto de las aulas heterogéneas. Aparece de nuevo el contexto de la evaluación formativa, sumativa. Y tenemos también ahí el particular pagado. Si ustedes se dan cuenta de nuevo el tema de la evaluación, es curioso que si ustedes se dan cuenta, yo les señalé en una primera instancia que uno de los problemas más graves que tenemos en Chile es el tema de la evaluación. Pero cuando nos tocó hablar con los buenos maestros de nuestro país, lo que más tenían presente era el contexto evaluativo, la evidencia de aprendizaje. O sea, la toma de decisiones tiene que ser fundamentada. Ellos señalaban generalmente que si yo tengo una planificación y de alguna manera no logré lo que tenía esperado, hay que modificarla. Y hay que usar de alguna manera todo lo que está en nuestro servicio para que los niños tengan verdaderas oportunidades de aprendizaje. Si ustedes me permiten brevemente, les quiero comentar una historia muy, muy linda de este contexto de la investigación. Una de estas profesoras que le comentaba del sur de Chile, insisto, colegio inhóspito, por decirlo de alguna manera, yo le preguntaba a la profesora que cómo lo hacía para tener esos resultados, y la explicación que me daba era cotidiana y casi anecdótica, porque de verdad cuando lo escuché no lo podía creer, pero lo encontré fascinante. Ella me decía, mira, yo llegué a un acuerdo con la persona que vende el diario en el pueblo. Entonces esta persona, de lunes a domingo, me guarda un diario del día. Entonces yo voy al pueblo el día domingo y lo que hago es traerme los diarios de la semana y en función de los diarios, de lo que ocurre en toda la información nacional e internacional, yo planifico mis clases. Y los niños siempre están actualizados, pero con una semana de desfase. Y así lo hacía. Ella no tenía internet, no tenía luz, no tenía nada. O sea, lo que tenía era el acuerdo con la persona del kiosco del pueblo, que le guardaba un diario cada día. Y con eso mantenía de alguna manera informado, contextualizado, hacía análisis crítico de la información. Entonces, la pregunta de fondo, cuando uno dice, ¿qué significa evaluar?
Bueno, cuando yo tengo que evaluar mi escenario contextual, o sea, un tema es el aula, pero también son mis requerimientos. En Chile en un minuto se pensó que con la tecnología se solucionaba todo. Pero la pregunta es, ¿pero en matemática qué significa eso? ¿Se soluciona todo? Porque, por ejemplo, si yo quisiera, insisto, mostrar, no sé, la propiedad, algo sumamente sencillo, la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, que suman 180 grados. Es cierto, a lo mejor me vuelvo loco dibujando cientos y cientos de triángulos. Quizá mucho más fácil tomar un software, dibujar un triángulo, colocarle la medida de los ángulos, tomar un vértice y con el mouse arrastrarlo y ver que se puede formar cualquier triángulo, pero el valor va a ser siempre el mismo. Pero hay una intencionalidad disciplinar ahí. ¿Por qué? Porque el niño tiene que comprender no solo el hecho de que son 180 grados, sino que tiene que entender que eso se cumple siempre. Siempre. Por eso la tecnología ahí es trascendental en este caso. Hay un argumento epistemológico para seleccionar la tecnología. No es porque es entretenido, es porque queremos respetar la epistemología de esta disciplina. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de conclusiones o proyecciones que nos permitió esta investigación, el tema está en un contexto de que, bueno, es cierto, los registros de representación parece ser que es un tema que es crucial de esta disciplina. Y obviamente cuando fuimos a conversar con los matemáticos, para ellos era evidente. Lo que ahí fue interesante fue que encontramos el primer punto en común de diálogo. Aquí es cuando empezamos a conversar con los matemáticos. En términos de decir, mira, sabes que es cierto, cuando yo hago tal dibujo, a lo mejor no hago la relación con la expresión algebraica. O a lo mejor a mí jamás se me ocurre hacer una tabla, y en realidad no me toma más de un minuto hacer una tabla, y a lo mejor si hago una tabla voy a lograr mayor comprensión. Pero ¿por qué la tabla era importante? A lo mejor para un matemático que quiere ser un estudiante de licenciatura en matemáticas no es trascendental, pero para un educador sí lo era. ¿Por qué? Porque eso está en el currículum. Y necesitamos que se aprenda a analizar correctamente, y no como ocurre en Chile, que por ejemplo en términos estadísticos estamos eligiendo presidente, y es curioso cómo se hacen encuestas y no sé, pues daban a un candidato ganador y en la otra encuesta perdía, y uno decía, pero a ver, ¿cómo 4 o 5 encuestas y todos te entregan resultados tan distintos? O sea, o la estadística está muy mal construida, o realmente esto se utiliza con unos beneficios que realmente mejor no entramos a analizar. Entonces, en concreto, cuando hablamos de tensiones a nivel de aula, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que los profesores señalaban que sí o sí la mayor tensión que ellos se enfrentaban es que la planificación tenía que ser flexible ante los aprendizajes. Ellos lo primero que señalaban era decir, mira Alejandro, yo no puedo dejar de lado a los estudiantes que les va mal. Yo no puedo seguir avanzando. Si yo genero oportunidades de aprendizaje, es para todos. Y tengo que lograr que todos aprendan. Con distintos ritmos, bien. Me puedo demorar, bien. Pero yo necesito de este tema, de que la planificación tiene que ser flexible. Y aquí aparece un marco teórico que utilizó Chile en el último, me atrevo a decir, 5 o 7 años, que es la distinción entre evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. ¿Qué quería decir la evaluación del aprendizaje? Es la evaluación tradicional que uno dice, voy a hacer una prueba. Quiero saber cuánto han aprendido. En cambio, la evaluación para el aprendizaje es que de pronto lo que hacían ellos era decir, mira Alejandro, yo puedo estar trabajando una semana, 2 semanas, preparo 2 problemas potentes, les doy tiempo para que los niños los resuelvan y luego de resolverlos, inmediatamente los analizamos. Vemos qué contestó cada uno, cuáles fueron los errores, por qué llegaron a la respuesta correcta, porque la idea de esa evaluación es que los niños aprendan más matemáticas. No está asociada a la calificación. Los profesores aquí lo que nos señalan es decir, lo más importante, Alejandro, de cuando enseñamos matemáticas es decirle al estudiante cuáles son los errores, que se den cuenta del tipo de razonamiento que de alguna manera él realizó, que desencadenó dicho error. Pero esto no era en un contexto de calificación. Entonces los estudiantes, ¿qué sentían? O que de alguna manera ellos iban declarando de que realmente tenían una oportunidad para aprender. La prueba no era la única instancia para poder decir sé o no sé matemática.
Aquí hay un contexto de evaluación para el aprendizaje. Y en términos de conocimiento disciplinar, lo que dije hace un momento atrás, los registros semióticos y esto, que yo creo que es el corazón de nuestra disciplina. Ellos decían, Alejandro, si lo más difícil es cómo vamos a crear justificaciones disciplinares, pero que sean comprensibles para los estudiantes, pero coherentes con la disciplina. En Chile, yo lo comentaba, en un clásico la regla de los signos de los números negativos. Menos por menos más, más por menos menos. ¿Por qué? Apréndaselo por favor. Funciona así la vida. ¿Cuál es la explicación? No tengo idea. 2 elevado a 0 o cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Por qué? Definición. Es lo que es y se acabó. Entonces, ellos, cuando nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que construir este tema, otro argumento más, no podemos dejar de lado los matemáticos, no podemos. Y aquí es cuando empieza la gran distinción como país. Aquí les quiero comentar algo que no sé si les va a hacer sentido, pero a nosotros nos tiene sorprendido, a mí no tanto porque me tocó trabajar con Renato Levín, y de hecho fue mi profesor en la Facultad de Matemáticas cuando estudié licenciatura. ¿Ustedes se imaginarían que el actual jefe de carrera de las cuatro áreas de profesor de secundaria, de física, química, biología y matemática, es Renato Levín? Es un matemático, no es un educador. O sea, el jefe de carrera hoy en día del nuevo programa, del programa secundaria, es un matemático, no es un educador. Pero algo, te decir, pero ¿cómo un matemático, Alejandro? ¿Cómo usted aceptar que un matemático vaya a ser jefe de carrera de la Facultad de Educación? Porque él fue, y junto a Luis Bisset, que otro matemático, aceptaron ser por primera vez en la historia de la Facultad de Educación y de la universidad, que mi tesis doctoral en la comisión de evaluadores existieran matemáticos y no solo gente de educación. En mi tesis doctoral, 2 de los pares evaluadores fue Renato Levín, que es un hombre que se ha dedicado toda la vida al álgebra abstracta, y Luis Bisset, que es un experto en teoría de grafos. Entonces ahí comenzó el diálogo. O sea, Renato Levín en el fondo estaba más o menos unos 7 años ya instalado en el mundo de la educación. Son de las personas que hemos, como se dice, ganado desde el mundo de la matemática, porque usted no lo puede negar. Es mucho más prestigioso, por lo menos en Chile, decir que tú eres un académico de la Facultad de Matemáticas que decir que eres académico de la Facultad de Educación. En términos económicos, mejor ni hablemos del tema económico. En matemáticas se gana el doble de lo que se gana en la Facultad de Educación. Pero ¿cuál era el tema? De que, como dijo Renato, bueno, a lo mejor yo voy a hacer historia, porque soy el primero en Chile en que voy a ser jefe de carrera y voy a ser la persona. Entonces se ganan algunas cosas y se pierden otras. Pero finalmente es un diálogo que hemos construido con los matemáticos. No ha sido un tema solo de la Facultad de Educación, y aquí, solo para ejemplificar rápidamente, ¿cuál ha sido, bueno, la necesidad de complementar este marco teórico? Porque con esta investigación dijimos, bien, estupendo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero otro tema es cómo. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Y aquí aparece todo este tema norteamericano asociado a que finalmente la competencia matemática o esta habilidad matemática de orden superior, de alguna manera tienen estas 5 hebras, vértebras. Aquí podemos usar la analogía de la hebra, en Stanford usan la analogía del cromosoma, de que es algo que está totalmente interrelacionado. Pero aquí hablamos nuevamente, comprensión conceptual, una especie de fluidez de procedimiento, pero aquí también hemos descifrado que no se trata de que el niño haga cálculos rápidos, no, es que sea capaz de justificar el algoritmo, que sea capaz de decirte por qué hace tal algoritmo o por qué otro. De hecho, por lo menos el otro día, creo que mi comentario fue bien recepcionado, que yo decía, para mí por sentido común, si nosotros dijéramos que nuestros niños son niños que son potentes en términos algorítmicos, tendrían que saber lo que hacen. Porque el algoritmo, la propia palabra algoritmo, implica comprensión. Es imposible que alguien construya un algoritmo sin saber lo que está haciendo. Entonces, el hecho de cuando hablamos de esta fluidez o de esta capacidad de generar procesos aritméticos potentes o algebraicos, no era trivial. O sea, por lo menos para nosotros tenía que haber comprensión en términos disciplinares. El tema del razonamiento, esta disposición a crear. Entonces aquí hay un tema de que como un niño o un estudiante tiene disposición.
si finalmente a través de todo el sistema escolar le han dicho que no es bueno para las matemáticas, o que él visualiza que no logra comprender. Entonces, bajo ese contexto yo solamente quiero mostrar rápidamente unos ejemplos para que podamos discutir. Por ejemplo, comprensión conceptual. Ya dije este tema de los números pares, pero por ejemplo en Chile tenemos esta dificultad. ¿Qué pasa cuando un niño aprende que 3 por un tercio es 1? Pero si yo lo escribo en sistema decimal, 3 por un tercio es 0,9, como dicen los niños, 9, o sea, 0.999999, pero igual es distinto de 1. Y en Chile le enseñamos que es distinto. O igual, o aquí necesita otra matemática para poder justificar por qué esta representación aquí, bueno, ¿es igual o es distinto? Bueno, Chile se está haciendo cargo de esto, de que finalmente, si el niño es algo que una justificación exceda lo que está planteado en el currículum, el profesor va a tener que decir, mira, cuidado, con la matemática que hemos aprendido hasta ahora, de alguna manera no tenemos cómo encontrar justificación, pero, por ejemplo, claro, aquí en este contexto, como diría Duval, miren, aquí en este registro de representación no hay ningún problema. 3 por un tercio es súper fácil calcularlo aritméticamente, pero aquí que contestan, ¿qué dirían ustedes? ¿Es igual o distinto? En Chile todos los niños dicen que es distinto. Pero si fuera distinto, entonces todo acá abajo sería falso. También sería distinto. O sea, si 0,9 periódico es distinto de 1, entonces 3 veces un tercio también tiene que ser distinto de 1. Pero todos sabemos que es igual, entonces acá arriba es igual o no. Entonces la comprensión conceptual no es trivial. Aquí son casos de primaria. Pero por lo menos ahora la Facultad de Matemáticas ha hecho estas preguntas a nivel superior y tampoco hay respuesta. Y no es tan trivial encontrar la respuesta. Por ejemplo, acá, fluidez de procedimiento. Cuando dice comprensión del sistema decimal, bueno, si el sistema decimal tiene 10 dígitos, va del 0 al 9. Si el 9 es el mayor dígito, y si los niños tienen problemas con la sustracción con canje, ¿cuál es la mejor manera de evitar el canje? Bueno, hago que aparezcan los 9. 736. ¿Cómo hago aparecer el 9? Le sumo 3, me queda 739. A 547 también le sumo 3 y me queda 550. O sea, transformé la sustracción, aquí ya no tengo canje, pero aquí sigo teniendo canje. Entonces, ¿qué hago? Así como el 9 es el mayor número, el 0 es el menor número. Somos 50. Si somos 50 obtengo 600. Y si somos 50 acá, 789. Ocupé el sistema decimal para decir que esta sustracción, que es con canje, es 189. Y estoy ocupando el sistema decimal para justificar una sustracción. Después un niño me puede decir, pero profesor, me voy a demorar mucho. Bien, pero te estoy enseñando cómo la comprensión del sistema decimal te permite de una u otra manera trabajar con comprensión, ¿o no? O si no, esto queda muy... El punto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero quedan bonitas palabras. Después todo esto queda bonito. Entonces tenemos que tener claridad, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo yo ocupo el sistema decimal para ser estratégico? ¿Ya? Ahora, yo he escuchado que esto le llaman método de compensación, en Chile le llaman el método suizo. Yo siempre he dicho lo mismo. No me interesa el nombre. Lo único que me interesa es que usted sepa el argumento disciplinar, por favor. Porque esto es matemática. Esto no es ni de la compensación, ni de los suizos, ni de los alemanes. Esto es matemática. El sistema decimal te permite justificar. De la misma manera, en Chile, no sé cómo ocurre acá, solo se multiplica cuando la rayita está en el primer factor. La rayita no puede estar en el segundo factor. Pero la gran pregunta es, bueno, pero si yo ocupo, no sé, la descomposición aditiva canónica, yo puedo entender y le puedo mostrar al niño que por qué es 5 por 7 es 35, y aquí, por ejemplo, en Chile, ¿qué se dice? 5 por 1, 5. No, cuidado, es 5 por 10. Por algo es 50. Después es 20 por 7, que son 140. 20 por 10, que son 200. Y si coloco la rayita ya, si ustedes se dan cuenta, lo único que cambia de orden son los resultados intermedios. Pero el niño debería ser capaz de multiplicar independiente de dónde esté la rayita, si comprende el sistema decimal. Entonces, en ese sentido, para nosotros es de suma importancia, por ejemplo, de que por qué, nosotros en Chile, ¿qué le decimos a los niños? 5 por 7, 35. Y dice, te reservas 3.
5 por 1, 5, te reservaste 3 son 8 y aparece el 8. Y el niño se podría preguntar, pero ¿por qué ese 8 va al lado izquierdo? Porque date cuenta que es ese 50 más ese 3 que está ahí, que es 30. Por eso te da 85. Y lo mismo acá. ¿Por qué yo aquí coloco 34 y coloco esa rayita? Porque no es otra cosa que ese 140 más 200 son los 340. Por eso aparece el 34 y uno coloca rayita. Pero si no le explicamos esto a los niños, ¿por qué tienen que hacer acto de fe, tras acto de fe y acto de fe y acto de fe? Yo siempre digo, nosotros somos el país que nos pasamos haciendo actos de fe sin entender nada. No sabemos ni siquiera por qué. Porque por último, si nos provocara un fervor, si lo hiciera sentir, decir, bien, lo creo, pero los niños no creen nada, al final no entienden nada. Y dice, y la rayita, ¿y por qué la rayita? Y nosotros, esta es una pelea que no hemos ganado en Chile, hemos dicho, pero ¿por qué colocar rayita? ¿Por qué no colocar cero? Si piensan que si colocamos un cero, somos más coherentes todavía con la disciplina. Si la rayita no es parte del lenguaje disciplinar. Fue un invento a lo mejor de nosotros, los maestros, bien, lo respeto. Yo en esto no quiero ser arrogantes, por favor, pero creo que si nuestros niños en Chile están teniendo dificultad con esa rayita, entonces, ¿por qué no somos coherentes? Si aquí lo estamos viendo, 140 más 200 son 340. Si aparecieron cero, el niño, como diríamos en Chile, lo ve, lo va a ver. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, el por qué 2 elevado a 0. En Chile jamás se explica. Y aquí, por ejemplo, escribamos estos números, lo voy a explicar rápidamente, los números naturales. Es lo primero que aprenden los niños. 32, 16, 8, 4, 2. Son números que escojo estratégicamente. Son potencias de 2. Después voy de n a q. Este 32 lo escribo como fracción y también lo escribo estratégicamente. Miren lo que pasa a continuación. Ahora, esto es lo que aprende en primaria. Esto es lo que aprende de alguna manera a finales de primaria en el contexto de ustedes. Aquí ya estamos en secundaria. Solo ocupo la definición de potencia. O sea, reescribo esta expresión, esta igualdad, la escribo como potencia. Solo voy a ocupar la definición de potencia. ¿Ya? Y miren lo que pasa. Bueno, aquí los colores no me acompañan mucho, pensé que se iba a notar más, pero la pregunta que nosotros le hacemos a los niños del sistema educativo es, de esto que estás analizando aquí, ¿qué varía y qué es lo que es constante? Entonces los niños en primera institución dicen, los números 2 son los que son constantes, las bases, los exponentes cambian. ¿De qué manera cambian? Lo dije en el taller el día lunes, hay niños que lo visualizan inmediatamente, hay niños que se demoran. Incluso tenemos niños que los tenemos que orientar más para que se den cuenta, pero ustedes obviamente saben perfectamente la relación, 6 menos 1, 5, 5 menos 1, 4, 4 menos 1, 3, y si se dan cuenta el niño solo sabiendo la definición de potencia ya podría estar infiriendo propiedades, infiriendo, no que la demos. Y entonces la pregunta es, si esto es verdad, miren lo que pasa. Tengo el 2 que es 4 por 2, el 1 es 2 dividido en 2. Si esto es cierto, 2 dividido en 2 es 2 elevado a 1 y 2 elevado a 1. Y si se cumple la regularidad, no me queda más alternativa que restar. 1 menos 1 es 0. Pero aquí no se acaba el análisis disciplinar, porque si esto es verdad, tenemos que continuar. 1 dividido en 2 es 1 medio. 1 es 2 elevado a 0. El 2 es 2 elevado a 1, y si tengo un medio, por algo uno después aprende en matemática que cuando tengo una fracción, el exponente es negativo. Bueno, este es el ejemplo que nosotros tenemos, para decirle a los niños, ustedes lo pueden descubrir. Nosotros los profesores le tenemos que enseñar todo. Los niños lo pueden descubrir. Y si se dan cuenta, yo lo planteaba el otro día, porque este ejemplo a mí me fascina, porque con esto nosotros logramos de alguna manera tener la justificación sobre una acción o un comentario que nos ha jugado históricamente en contra. Chile en los años 80 dijo lo siguiente, el aprendizaje tiene que ser contextualizado y tiene que servir para la vida. ¿Qué le significó eso a la matemática? Que los niños a los 2 años, ¿y para qué me sirve esto, profesor? Si yo cuando voy al mall no me sirve, cuando voy de vacaciones no me sirve. El punto está que con ese comentario habíamos perdido de que la matemática sirve para construir más matemáticas. Y con este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros le estamos mostrando al niño prácticamente 5 años de escolaridad para poder decir, mira, cómo lo que aprendes en tercero, en cuarto, en quinto de primaria te sirve para poder aprender propiedades que vemos en secundaria. Entonces es el ejemplo que tenemos y sobre todo que los niños lo descubren.
Aquí el tema es fascinante cuando los chicos en el fondo se dan cuenta de que ellos pueden descubrir la matemática. ¿Ya? Y lo mismo con el menos por menos más, que aquí la gran pregunta disciplinar es ¿qué se hereda de n a z? Y si nosotros sabemos que en n 2 por 0 es 0, sabemos que en n se cumple la propiedad distributiva, sabemos que en z, si yo sumo un número positivo con un número negativo, es 0, entonces yo estratégicamente el 3 por 0 igual a 0 lo escribo como una distributividad en forma estratégica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si ustedes se dan cuenta, yo desarrollo la distributividad y me queda más 3 por más 2, yo sé que eso en n es más 6, pero cuando tengo positivo por negativo, no sé lo que es, pero el resultado, si quiero que se herede la distributividad, el resultado tiene que ser 0. ¿Qué implica esto entonces? Que cuando tengo un positivo con un negativo, para que se cumpla esto, el resultado tiene que ser negativo. Pero si esto fuera verdad, se tiene que cumplir también cuando el número es negativo. Y si desarrollamos la distributividad, menos por más, en el caso anterior ya habíamos visto que tendría que ser negativo, entonces cuando tengo menos por menos, ¿qué es lo que tiene que suceder para que se cumpla esta expresión? Tiene que ser positivo. Entonces, ¿por qué menos por menos es más? ¿Por qué más por menos es menos? Porque yo quiero que se herede la propiedad distributiva de n a z. Hay una explicación, no una justificación. Explicación, porque este es un caso particular. Yo lo estoy viendo con un número en particular. No estoy haciendo un tratamiento algebraico, pero estoy dando una explicación. Y el niño entiende por qué. Hay una relación disciplinar epistemológica cuando yo hablaba del respeto de la disciplina. Entonces, en ese sentido, bueno, y aquí lo mismo en el caso dependiente. Aquí tenemos la expresión, tenemos la asociación con tangente, tenemos el dibujo, pero la gran pregunta es, todos sabemos que la tangente cuando el ángulo es de 0 a 45, en el fondo los valores van desde 0 a 1. Y cuando voy desde 45 a 90, los valores van desde 1 a infinito positivo. Y adivinen lo que ocurre en Chile. Cuando uno pregunta, bueno, porque se supone que por cada pendiente yo trazo una recta. ¿Y qué dicen los estudiantes? Ah, en este primer tramo, antes que es de 0 a 45, yo trazo menos recta que de 45 a 90, porque obviamente de 0 a 1 es más chiquitito que de 1 a infinito positivo. Entonces aquí vienen preguntas como, ¿qué es lo que es la comprensión del concepto de infinito? Y esto es un tema de secundaria, que después repercute cuando uno está en educación superior. Entonces ahí la pregunta, ¿qué es lo que es el concepto de infinito? Porque el intervalo 0,1 tiene más número o menos número que el intervalo 1 a infinito positivo. No son preguntas triviales, pero son preguntas que hay que abordar cuando yo veo funciones en secundaria. Porque si no lo hago, después mi estudiante cuando llega a la universidad va a tener dificultades. Por ejemplo, aquí yo no puedo omitir ese análisis. No lo puedo omitir. Tengo que hacerme cargo, porque no es trivial esa relación. Bueno, y para ir finalizando, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento atrás, todo este conocimiento del conocimiento pedagógico, el contenido, el hecho de, por ejemplo, las representaciones. Uno cuando multiplica en n sabe lo que significa y es suma iterada, combinación, arreglo bidimensional discreto, continuo, pero cuando uno multiplica en fracciones es distinto, estoy intersectando superficie. Por algo, por ejemplo, cuando uno, no sé, pues trabaja probabilidades, aquí te funciona perfecto el tema. O sea, si yo pregunto cuál es la probabilidad de que me dé 6, yo sé que la probabilidad de que me dé 6 es un sexto. Pero si yo dijera, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea par y que el número sea múltiplo de 3? Que sea par, ¿cuántas posibilidades tengo? 2, 4, 6. ¿Cierto? Tengo 3 de 6, un medio. Aquí, un medio. Y si es mayor, y si es múltiplo de 3, es 3 y 6. O sea, tengo 2 de 6, es un tercio. Aquí está. Entonces, la probabilidad de que sea múltiplo de 3 y que sea un número par no es otra cosa que decir que es el número 6. Entonces, no es trivial. Si un profesor en primaria y en secundaria no establece esas relaciones entre lo que es, no sé, un cálculo de superficie versus después como eso yo lo puedo interpretar en un contexto de probabilidades, como diríamos en Chile, no estamos dando las oportunidades de aprendizaje que debería tener un niño. Entonces, en ese sentido, vuelvo al inicio,
estas son las principales tensiones que enfrentamos. Tenemos un tema de la planificación frente a los aprendizajes, esta flexibilidad, evaluación para el aprendizaje, los registros semióticos y la creación de justificaciones, o como les mostré en un momento atrás, de explicaciones. Porque a lo mejor en primaria y en secundaria no vamos a entrar en un contexto algebraico de demostración, pero sí tenemos que hacernos cargo de las explicaciones. Bueno, bibliografía que esta es como la más relevante de todas, que siempre es pertinente de plantear. Muchas gracias.